Hola, en este video se explicará el código en R para calcular la frontera eficiente con una librería específica que vamos a cargar. Anteriormente ya se había explicado la forma en Excel clásica de calcular la frontera eficiente de Markowitz. Se cargará el archivo de 4 acciones 2020, frecuencias diarias. Solamente se necesitan las acciones, no se necesita el mercado. Sacamos la matriz de precios, calculamos los rendimientos continuos, tenemos rendimientos continuos diarios, y para la frontera eficiente de Markowitz en R se debe utilizar el paquete fportfolio. Se instala de esta forma, siempre se debe instalar primero una sola vez. Después de que se instala, antes de usar las funciones de este paquete, se debe llamar de esta forma. Entonces la llamamos y ya después ya quedan activadas todas las funciones que tiene el paquete fportfolio. Lo primero que vamos a utilizar es esta función, portfolio frontier. Esta es la función más importante porque esta es la que va a calcular cuál es la frontera de todos los posibles portafolios de inversión combinando estas cuatro acciones. Algo muy importante dentro de esta función es que los rendimientos, así sea que en los precios se haya indicado que es serie de tiempo, se haya hecho una conversión a serie de tiempo, a los rendimientos siempre hay que aplicarle esto. Indicarle que son como una serie de tiempo. Entonces los rendimientos, si no se hace esta función acá, no funcionaría este comando, esta función. Entonces se introducen los rendimientos de las acciones, de las cuatro acciones, se introdujeron rendimientos continuos diarios y solamente se tiene la restricción de que se pueden posiciones en largo. Internamente ya tiene la restricción de que la sumatoria de todas las proporciones que va a optimizar tiene que ser igual a 100%. Entonces solamente posiciones en largo. Entonces hay un objeto que llamé frontera, que es la aplicación de esta función que está acá. Entonces esta función lo que por dentro el cálculo que hace es, por defecto, calcula 50, aproximadamente 50 portafolios que pertenecen a la frontera. Se puede hacer el cambio para más portafolios o para menos portafolios, pero con 50 está bien. En Excel el ejemplo era con 20, entonces este 50 queda mucho mejor. Si queremos ver cómo es la forma de optimizar, vemos que con Markowitz hay dos formas de optimizar la frontera eficiente, de hallarla. Una es minimizando la volatilidad y la otra es maximizando el riesgo. En Excel la que recomendaba siempre era minimizando la volatilidad. Y esta función, por defecto, sin hacerle ningún cambio, ese es el algoritmo que hace. Utiliza la función de mínimo riesgo, de mínima volatilidad, y siempre va a calcular una frontera de media varianza. Es decir, get optimize portfolio specification nos va a decir que es min risk. En esta parte qué tipo de especificaciones son de un portafolio de media varianza, pero esto solamente es como para saber cómo está trabajando, pero no hay necesidad de volverlo a hacer porque siempre lo trae por defecto. Entonces lo que está haciendo por defecto es minimizar la volatilidad para un rendimiento dado. Ya la función por dentro saca 250 rendimientos aproximadamente ya de intervalo que va a calcular la frontera eficiente y va haciendo las iteraciones por dentro del código, en la programación y minimiza el riesgo para cada uno de los rendimientos que determinó, sabiendo que todas las proporciones tienen que dar el 100% y ninguna puede ser negativa. La función frontier plot nos permite calcular los resultados de esta frontera. Entonces si la utilizamos así, sin agregarle ninguna otra cosa, nos dice que esta es la frontera eficiente de estas cuatro acciones. En Excel habíamos hecho más o menos esta parte, no con tantos portafolios, solo con 20, y no alcanzamos a hacer esta parte de acá. Entonces acá en R sí es capaz de hacerla mucho mejor. Por defecto siempre pone con un color más oscuro estos puntos, los que son eficientes,
el resto son los no eficientes. Entonces, este sería el portafolio de mínima varianza. Vamos a mejorar un poco este gráfico para convertirlo de esta forma. ¿Cómo se llega a esta forma? La conversión de este a este. Entonces, primero los puntos fueron puntos sólidos. Siempre en los gráficos plot o cualquier gráfico, así sea en este frontier plot, este punto sólido se hace con PSH igual 19. Se puede ensayar con PSH igual 1, 2, 3, 30, 50 y va a ver que siempre va a cambiar un poco esto. Puede ser triángulos, cuadrados, sólidos o no sólidos, pero el característico del 19 es que siempre es un círculo sólido. El tamaño, acá se aumentó el tamaño de esto, el tamaño siempre se hace en estos plots con sects. Puse el valor de 2, puede ser el valor de 1.5 o 3, ya dependiendo como quiera la figura. Entonces esta frontera se mejora un poquito con sects 2 y PSH 2. Ya lo otro que tiene característico es que acá en color rojo está mostrando, indicando cuál es el portafolio de mínima varianza o mínima volatilidad. Y le agregué de todas maneras, de las 4 acciones que conforman el portafolio, los portafolios, indíqueme cuál es el portafolio si se invierte las mismas proporciones de inversión en cada acción. Entonces, como son 4, 25% en cada uno. Entonces, siempre lo va a tener acá en color verde. ¿Cómo se hizo en los puntos azules? Entonces, tenemos Monte Carlo Points, tiene que, de lo que se calculó en el objeto frontera, me va a poner 500 posibles portafolios, combinaciones de las 4 acciones. Esto es por simulación Monte Carlo, o sea, existen miles de posibles portafolios. Podemos poner acá 1000, a veces muchos más puntos, podemos poner 5000, se demora un poco más, y acá 5000 posibles portafolios de todas las combinaciones posibles que puede tener. Puede tenerse miles, pero dependiendo como uno lo quiera, dejémoslo como está en 500, ya es gusto de cada quien, y se hace de esta forma, con el MC Steps. Entonces, ¿qué tengo acá? Indiqué que quiero de color azul cada punto, sects, que es el tamaño de cada punto, punto 5, y PSH, como ya lo he explicado, que sean puntos sólidos. El portafolio de mínima varianza, dentro de la F portfolio está esta función, se le indica que la frontera que ya calculó, muéstreme cuál es el portafolio de mínima varianza. Le quise colocar un rojo oscuro que sea círculo sólido y que sea de tamaño 2. Y que los portafolios que tienen iguales proporciones de inversión se sacan con esta función, y lo coloqué de este color verde oscuro y con estas características. Entonces resulta ser este. Una gráfica muy importante que se saca en R, en Excel sí es más difícil de sacar y muy buena para análisis, es esta de las proporciones de toda esta frontera. El portafolio de mínima varianza siempre aparece en esta línea negra. Entonces el portafolio de mínima varianza se compone de invertir muy poco en la acción de Ecopetrol, invertir esta distancia en preferencial aval, esta en ISA, e invertir mucho en Nutresa. Entonces de esta forma podemos tener este portafolio. Entonces cada barrita vertical indica esto, que para tener este nivel de riesgo, este nivel de rendimiento y este nivel de volatilidad, hay que hacer esta combinación de proporciones de inversión. Por ejemplo, en esta penúltima barra, invertir poco en Nutresa y mucho en ISA, tenemos este rendimiento y esta volatilidad. Voy a hacerle un cambio a este gráfico de las proporciones de inversión de la frontera. Voy a ponerlo en lo mismo, pero lo voy a poner otros colores. Esto ya es gusto de cada
cada persona, pero una forma muy fácil es utilizar la paleta de colores. Existe la función Quality Palette que me va a sacar unos colores ya seleccionados, ya escogidos por alguien que creó esta función, y la Quality Palette le dice cuántos colores quiere. Acá le estoy diciendo que quiero 4 colores, los 4 primeros colores de esta paleta que se llama Dark 2. Entonces en internet podemos ver que Quality Palette tiene esta paleta de colores. Estoy utilizando la que dice Dark 2, que estos son los colores que va utilizando. Estoy diciendo que utilice 4 colores, pero él hace una combinación de todos. No solamente serían estos colores, sino combinaciones de todos estos posibles colores. Se puede cambiar a Sec3, a cualquiera, a Accent. Y esto sería como una forma más fácil de no utilizar los colores iniciales que tiene R, que son como colores muy vivos, y utilizar otra paleta de colores. Entonces, paleta de colores encuentran muchas en internet. Entonces veo que esta es una paleta de colores, utiliza estos colores, 4 primeros, y es la misma gráfica anterior, solo que ya se muestra de otra forma. Existe la función en FPortfolio de obtener cuáles son todas estas proporciones que están acá, que son las mismas de esta frontera. O sea, acá la vemos gráficamente, pero en números cuáles son. Entonces acá me dice que de todos los 49 portafolios que iteró, estas son todas las proporciones de inversión. Entonces vemos que el primero son las proporciones de inversiones para obtener este primer portafolio de la frontera. Y el último, que es invertir 100% en ISA, es este de acá, que es este punto. Y acá podemos hallar cuál es el portafolio de mínima varianza. Ya sabemos que hay un portafolio de mínima varianza, entonces más adelante nos puede decir que con Frontier Points nos va a decir de todos esos 49 portafolios anteriores, que acá muestra las proporciones de inversión, acá me va a mostrar cuál es la volatilidad de cada uno y el riesgo y el rendimiento de cada uno. Esta forma es diaria porque los rendimientos que se ingresaron fueron continuos diarios. Entonces vemos que el portafolio número 1, que sería con estas proporciones de inversión, tiene esta volatilidad y este rendimiento. Y el último portafolio tiene esta volatilidad y este rendimiento. Como se invierte 100% en ISA, esto debería ser los valores de ISA. Entonces acá el portafolio de mínima varianza sería mínimo riesgo acá, buscar de todos estos cuál es el menor, el de menor volatilidad. ¿Cuál sería el de menor volatilidad? Que sería más o menos en este punto. Pero para saberlo exactamente cuál es, esta función nos permite con esta, ya nos dice cuál es el de mínima varianza. Entonces volvemos y metemos todos los rendimientos como serie de tiempo con la misma restricción y nos dice que el portafolio de mínima varianza tiene estas proporciones. Entonces vemos que no lo está calculando sobre la frontera, sino que está volviendo a determinar de todos los rendimientos. No hace 50 iteraciones, sino de todos los rendimientos cuál es el portafolio de mínima varianza. Entonces es posible que estas proporciones no sean exactamente las mismas que estén acá. Acá hay unos saltos discretos, que hay 49 saltos, 49 posibles portafolios, pero el de mínima varianza puede ser entre uno y otro, entonces acá me lo dice cuál es exactamente, mucho más preciso cuál es. Entonces con estas proporciones me está diciendo que usted combina estas proporciones, su portafolio es el de menor volatilidad.